Pronto tú vas a entender que en tu vida no vivirás tú, solo Jesucristo puede Él cambiar tu vida, va a cambiar, transformar. Jesucristo va a cambiar tu vida y te dará, Él te dará nueva vida y va a cambiar, transformar. Jesucristo va a cambiar. Buenos días, bendiciones abundantes. Agradecemos al Señor que nos regala un martes más para estar aquí en su programa Vida Nueva. Soy el pastor Arley García Sánchez, aquí desde el canal 8, Tu Nueva Visión. Y agradecemos a Dios de que siempre nos vemos cada martes a las 11 en puntito. Estamos comenzando siempre nuestro programa. Así que vamos a esperar un pequeño tiempo. Hoy vamos a tener para que más gente se conecte y nos podamos ir poniendo en sintonía, ¿verdad? Espero en el Señor de que haya tenido usted también una semana llena de muchas bendiciones, que la presencia de Dios no falte en nuestra vida, en su familia y en nuestro hogar. Y hoy hablaremos un poco de ese tema hoy estaremos meditando un poco en restaurando el altar. Y hay un altar que se ha descuidado mucho y ha sido el altar de la familia. Así que en la vida bíblica, siempre han habido altares o Dios siempre se ha comunicado por medio de altar. No sé si usted en su momento ha podido meditar en la porción de la palabra y se dará cuenta que Dios siempre edificaba altares como un sinónimo de adoración y exaltación a su nombre. Es por eso que para Dios es muy importante llevar a cabo lo que es un altar. Siempre el altar simbolizó una relación o una comunicación con el Señor. Así que hoy vamos a tener un tiempo agradable, vamos a tener un tiempo de plática, de meditación en la palabra. Disponga su corazón, disponga su mente. Si está usted en la cocina, si usted está lavando, si está haciendo algo ahí o está en el trabajo y tiene un tiempo, coloque usted ahí esta transmisión, súbale volumen y vamos a estar meditando un tiempo en la palabra del Señor. Y estoy agradecido con Dios porque ya llevamos más de un mes transmitiendo aquí por medio de este canal. Hemos tenido algunos detallitos. Nosotros viajamos desde Jalpa de Méndez hasta aquí, hasta Comalcalco. Así que a veces hay ciertos detalles, pero nuestra pasión y el deseo de traerle este mensaje por medio de este canal y por medio de este programa es mayor, así que es una bendición para nosotros siempre conectarnos con ustedes. Por aquí ya se está conectando. Saludos a mi esposa que se quedó en casita. Bueno, aquí en Comalcalco, nuestra hermana Toñita, nuestra hermana Maribel, nuestra hermana Giselle también. Gracias porque siempre se conectan. Gracias porque luego, después de las transmisiones, reviso y me doy cuenta de que muchos de ustedes comparten este mensaje, comparten esta transmisión. Y eso es de mucha bendición. Eso habla muy bien de nosotros. ¿Por qué? Porque habla de que nosotros deseamos compartir el mensaje de la esperanza del Señor. Así que, como les he dicho, es un buen tiempo siempre en el que podamos llevar un mensaje de esperanza en medio de un mundo tan caótico. Quiero leer para ustedes hoy vamos a estar meditando en el libro de Reyes, en su capítulo 18, ahí vamos a meditar. Si usted tuviera su Biblia o no, escuche con atención lo que voy a leer. Y voy a leer de una manera fragmentada, pero le voy a contar la historia, se la voy a parafrasear en lo que nosotros estamos trayendo la enseñanza, restaurando el altar de la familia. Entonces Acab convocó, dice el primer libro de los Reyes 18, versículo 20 al 21, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, dice en la porción bíblica. Versículo 30 del capítulo 18. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieron medida de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedla por tercera vez. Y la hicieron por tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, respóndeme, gritaba, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Qué tremenda palabra en la que estaremos meditando hoy. Quiero orar ahí para dar inicio y que esta palabra pueda tocar su corazón, pueda tocar su mente y que pueda producir un impacto sobre su vida y que sobre todas las cosas sea de bendición en su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por un programa, Señor, en nuestro programa Vida Nueva, Padre de la Gloria, donde sabemos, Señor, que tenemos una nueva oportunidad para comenzar. Padre de la Gloria, hoy estaremos meditando en la importancia de un altar, Señor. Y te pido, Señor, que las palabras, Dios mío, que vayan a fluir de mi boca, sean inspiradas por tu Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que cada corazón, que cada mente, que cada vida, Señor, que me escuche, que me vaya a escuchar después en la grabación, Señor, sea impactada por tu palabra. Declaro corazones que son tierra fértil, Señor, donde se siembra esta semilla y comienza a producir fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Restaurando el altar. El altar siempre fue algo importante dentro de la comunicación de Dios con los profetas, con los reyes, con los primeros padres como Abraham, como Isaac, con Jacob. Si usted lee de pronto la historia bíblica, amada audiencia, se dará cuenta de que Jacob, después de que tiene una visión, dice la palabra que él vio ángeles que subían y bajaban y dijo: esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y dice la palabra que él tomó piedra y edificó un altar a Jehová y adoró en ese lugar. La palabra también dice, amados hermanos y audiencia, que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, dice la palabra que Dios detiene, él levanta un altar, él levanta un lugar donde iba a presentar a su hijo, y cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac, dice la palabra que el ángel le habla y le dice: detente, detente, pues Dios ha visto que tu corazón ama al Señor. Mire qué maravilloso. Y Abraham edifica y levanta un altar a Jehová y adora en ese altar. De la misma manera, así fueron cada uno de los. Isaac también levantó un altar a Jehová y adoró. Cuando dice la palabra que
vino el ángel David censa al pueblo y ese pecado produce de que muera mucha gente, David va rápidamente y compra una parcela y ahí levantó un altar a Jehová y en ese altar presentó holocausto. Entonces el altar siempre ha jugado un papel importante dentro de la relación y de la comunicación con Dios. Porque en el altar siempre se establecía el sacrificio, en el altar se sacrificaba, en el altar se colocaba en la ofrenda y en el altar se quemaba la ofrenda. En el altar cuando Dios recibía el sacrificio era consumido por el fuego del altar. Entonces el altar siempre ha formado un lugar importante dentro de la vida y dentro de la vida histórica, dentro de la historia bíblica, y eso no ha cambiado. Si bien nosotros ahora no edificamos, no levantamos un altar con piedras, ¿verdad? Como dice la palabra, que el altar estaba arruinado y que el profeta tomó una piedra por cada tribu, fueron 12 piedras. Pero nuestro corazón tiene que ser un altar de adoración a Dios. Nuestra vida tiene que ser un altar de adoración al Señor. Un altar donde siempre el fuego de Dios esté encendido sobre y en nuestro corazón. Cuando nosotros descuidamos el altar, cuando nosotros dejamos de echarle leña al altar o al fuego del altar, el altar se irá apagando, el fuego se irá menguando y de pronto encontraremos que en el altar ya no hay fuego. ¿Y cuál fuego falta? El fuego de Dios. El profeta Elías se encuentra en una de las escenas más confrontantes y desafiantes para el pueblo de Israel, los cuales no solo han abandonado a Dios yendo tras Baales, han dejado también los estatutos de Dios, se han olvidado de las obras que Dios hizo y que han abandonado al Dios vivo. Como consecuencia del alejamiento de Dios, ellos comenzaron a levantar altares en lugares altos para sus dioses, dejando el altar del Dios vivo abandonado. Escuche usted, el altar siempre ha jugado un papel importante en la vida de aquellos que adoran y exaltan al Señor. Y escucha lo que dice el comentario que les estoy diciendo. Dice que ellos habían olvidado las obras que Dios había hecho con ellos, habían abandonado a Dios y comenzaron a levantar altares a otros dioses y los colocaban en los lugares altos. Buscaban lugares donde pudiera verlo todo el pueblo y ahí colocaban ellos sus altares a Astoreth, a Moloch, a Baal y a todos los dioses paganos e ídolos paganos que había en esa época. Y corrompían su corazón y se desviaban del camino y abandonaban al Dios vivo. En actualidad, no necesariamente necesitamos nosotros tener un altar a un Baal o a un ídolo, no. Porque a veces podemos creer que una imagen física pueda ser un dios o un ídolo, pero no. Nosotros en ocasiones en nuestras vidas, a veces edificamos altares en nuestro corazón a otras cosas que no son Dios. ¿Y cómo sé yo que tengo un altar en mi corazón, que ese altar no glorifica a Dios? Cuando lo primero es, mire, usted se haga un análisis de su vida y si de pronto ¿sabía usted que podemos edificar un altar y hacer de nuestra familia un Dios? ¿Sabía que podemos edificar un altar y hacer de nuestro trabajo un Dios? ¿Sabía usted que podemos edificar altar y hacer de nuestros bienes, del dinero, un Dios? Por eso de pronto nosotros encontramos que en el corazón del hombre puede tener muchos altares y podemos estar como el pueblo de Israel con muchos altares, pero el altar del Dios vivo, ese no está encendido. Yo por eso quiero que reflexionemos un poco de lo importante de que haya un altar para Dios en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra familia. Porque de pronto el hombre es muy dado a caer, a idolatrar aquello de donde viene la provisión. Y de pronto mucho se ha caído
amados hermanos y amada audiencia, en edificar altares al trabajo. Y hay gente que vive esclavizada al trabajo. Sí, esclavizada. Entonces, pastor, ¿no tenemos que trabajar? No, sí, claro que sí. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Que el que no provee para su casa es peor que el incrédulo. El Señor le dijo a Adán que trabajaría la tierra con el sudor de su frente y que de ahí, de lo que él produjera, de ahí comería. Entonces Dios está interesado en esa parte de que nosotros seamos productores en nuestras vidas, pero también que eso no se vuelva un altar y un ídolo en nuestro corazón. Porque cuando dejamos a Dios y convertimos nuestro trabajo o nuestra riqueza, hay gente que no puede vivir sin tener, como dicen coloquialmente, no pueden vivir sin un peso en la bolsa, se sienten que no son nada, se sienten que su vida está vacía, si no tienen algo en su cartera, sienten que el mundo se les acabó. Y mire cuánta gente ha atentado contra su vida porque a veces se crean altares a las riquezas, al dinero, y cuando eso se pierde, porque eso es relativo, porque eso no es algo absoluto. Porque dice la palabra que los placeres de este mundo son pasajeros. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y tiene vida eterna. Entonces, ¿es malo que nosotros tengamos eso? No, no es malo. Lo malo es cuando aquello ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Cuando aquello te impide acercarte a Dios. Cuando aquello limita tu vida para la presencia de Dios, ahí ya tenemos un problema. Por eso el pueblo de Israel, dice la palabra, que estaba distante. Por eso el profeta le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Decídanse hoy, o Jehová es Dios o Baal es Dios, pero necesitan ustedes definir su corazón plenamente. Necesitan tomar una decisión. ¿Por qué? Porque, amada audiencia y hermanos, Dios desea que nosotros nos definamos. Vivimos en tiempos muy difíciles, donde nuestro corazón tiene que estar o arraigado en Dios o arraigado en lo que no es Dios. Entonces, levantar un altar en nuestro corazón es muy importante. Si en tu vida no hay un altar de sacrificio para Dios, tu altar y tu casa, tu familia, tu hogar, está a la intemperie. Cualquier cosa puede dañarlo. Porque ¿para qué sirve el fuego también? ¿Por qué es necesario que haya fuego en el altar? Bueno, porque el fuego nos protege, porque el fuego nos calienta, porque el fuego, la gente que dicen algunos que la gente que está en el desierto, ¿verdad? De pronto enciende fuego, una, para calentarse, y segundo, porque es el fuego, el calor ahuyenta a las fieras que quieran venir a atacar el campamento, devorar. Mire, ¿para qué sirve el fuego? Entonces es necesario que nosotros hagamos un análisis en nuestras vidas y comencemos a meditar y a pensar si realmente hay un altar en nuestro corazón, o el altar que había o hay es un altar que ya se quedó sin fuego. Y es que el profeta le dice de la siguiente manera: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Lo que está haciendo el profeta Elías es hacer una invitación al autoanálisis del pueblo. Nosotros necesitamos, amada audiencia y hermanos, comenzar a hacer un análisis de nuestras vidas, analizar nuestras vidas, en qué estamos fallando, en qué tenemos en primer lugar en nuestra vida. ¿Está Dios en nuestra vida como primer lugar? ¿Está la finanza, la riqueza, está el mundo en primer lugar en nuestras vidas? Es por eso que Dios desea que en nuestro corazón el Señor sea el primer lugar. Y dice que el profeta le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar? Porque había un altar arruinado. Pero para darnos cuenta que algo está arruinado, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer, primero examinando, reconocer en nuestras vidas que necesitamos ser reparados. Dice la palabra que y el altar de Jehová estaba arruinado. Para descubrir y para llevar a reparar algo,
primero tengo que examinar dónde está la falla. De pronto a los que tienen vehículo y van a comprender, o todos, o algún momento hemos tenido algún desperfecto, ¿verdad? Para reparar algo para reparar algo que esté arruinado, necesitamos la sinceridad de reconocer que necesita reparación. Porque es triste que encontrarnos de pronto gente que está en condiciones que su altar está arruinado, su vida está en una ruina, su familia está en un caos. Mire, ha tocado matrimonios que el matrimonio está en un caos completo, es una aflicción, es una angustia, y uno le pregunta a la persona y la persona dice, no, todo está bien, no pasa nada, no tengo necesidad, no necesito ayuda. A veces eso es orgullo. Por eso le digo que para poder reparar algo tengo que ser honesto y reconocer que hay algo dañado. Y es maravilloso, mire, a veces por el orgullo la gente dice, no, yo no necesito. A veces hay gente que está en mucha aflicción, quizás a veces económica, en algunas partes, en alguna área de su vida, en el matrimonio, en la finanza, y de pronto le ofrece uno ayuda y dice, no necesito. Y dirían por ahí, a veces el mismo orgullo impide que ellos puedan recibir ayuda. Por eso el profeta hace la invitación, ¿hasta cuándo? Examínense. La expresión correcta del profeta es examínense. Decídanse. Porque el altar está arruinado y para ser reparado se necesita que primero se reconozca que tiene que ser restaurado o que tiene algún desperfecto. Necesitamos reconocer nuestras fallas. Necesitamos reconocer en qué parte de nuestra vida o en qué momento de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, necesitamos comenzar a buscar los desperfectos, pero para repararlos. Si usted tuviera un vehículo, de pronto a los vehículos le comienza a sonar algo y le comienza a hacer algún pequeño ruido, y para los que no son muy expertos, ¿verdad?, comienzan a decir, no, pues es la balata, otros dicen, no, es el amortiguador, otros dicen es la caja, unos más extremos dicen es el motor, y se comienza a buscar dónde está el ruido, pero resulta que hasta que uno examina, que hasta que uno detiene el vehículo y dice, vamos a examinarlo, ¿dónde está el desperfecto? ¿Y qué sucede? Cuando se encuentra el desperfecto, usted va con el mecánico, lo lleva al mecánico, el mecánico analiza aún más profundamente dónde está la condición y se repara y su vehículo sigue funcionando. Algo similar tiene que suceder o debería de suceder en nuestras vidas. Nosotros necesitamos hacer un análisis de nuestras vidas, si nuestro altar está arruinado o nuestro altar todavía tiene fuego. Pero para eso necesitamos ¿qué? Humillación. Para eso necesitamos nosotros ser honestos con Dios y decirle, Señor, hay cosas en mi vida que están tomando el primer lugar en tu altar. Oh Señor, he levantado altares en mi corazón donde tú no estás. Es por eso que yo hoy quiero hacer una invitación al autoanálisis y dejar que el Espíritu de Dios examine el corazón. Y escuche usted lo que dice el escritor del Salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay camino en mí de perversidad y guíame en el camino recto. Escuche lo que está. Yo no sé si usted en ocasiones, amada audiencia y hermanos, yo no sé si usted de pronto un fin de semana, cada 15 días o diario o de vez en cuando, usted de pronto se detiene a sus labores o cuando tenga usted un día de descanso o cuando usted está más tranquilo. No sé si usted o antes de irse a dormir, usted medita en lo que hizo en el día y usted hace un autoanálisis de su vida. Y comienza usted a analizar su vida y decir, Señor, siento que mi carácter me ha ganado. Creo que estoy haciendo un altar a mi carácter. Ya no soporto que la gente me diga con el que sale mi carácter. Señor, creo que estoy haciendo un altar a la mentira.
ya me excuso en todo, invento cosas, estoy formando un altar. Señor, me siento muy afanado por las riquezas. Si no tengo ni un peso, me siento que el mundo se me cae. Esas son señales de que yo estoy levantando un altar, de que estoy desviando mi mirada, mi camino, mi sentido de lo verdaderamente importante, que es mantener el altar de Dios sobre mi vida. Entonces necesitamos hacer un análisis. Por eso el salmista decía, examíname Dios, examíname. Le estaba diciendo, escanea aún lo más profundo y conoce mis pensamientos. Escucha lo que está diciendo. Dice, examina lo profundo de mí y conoce mis pensamientos. Y si llegas a encontrar camino, dice, y si hay camino de perversidad, guíame en un camino recto y eterno. Hay cosas en nuestras vidas que a veces necesitan ser examinadas y escaneadas por el Espíritu Santo. Porque apariencia de nuestra propia percepción, a veces decimos, no, todo está bien, todo está funcionando, no pasa nada, no, es percepción. Hermano, como que creo que te estás desviando mucho por el afán del trabajo, por mucho el afán de la riqueza, por mucho el afán del dinero, por mucho el afán de la vida. Y no, todo está controlado. Escuche usted, la gente dice, no, todo está controlado. No es cierto. En ocasiones ya son señales de que estoy levantando un altar a algo que no es el Señor. Así que vamos a dejar este tiempo, vamos a ir a un momento de comerciales, regresamos, no se desconecte, también comparta en lo que regresamos, comparta usted esta transmisión y regresamos a nuestro tema, restaurando el altar arruinado. Bendiciones. Bendiciones abundantes, regresamos a nuestro siguiente tiempo, pero antes de continuar, quisiera que invitarles a la siguiente conferencia que seguramente estará saliendo en pantalla en algún momento. El próximo sábado 15 de febrero tendremos una conferencia juvenil titulada Etapas para llegar al noviazgo. Estará impartido por nuestro hermano y pastor José Ester Jiménez el sábado 5 p.m. Ahí en Villa Jalupa, Jalpa de Méndez, en la Iglesia de Dios Mahanaí. Le invitamos, creo que es un tema muy importante, invitamos si usted tiene jóvenes, si usted tiene señoritas, jovencitos también, invítelo, llévelo y puede pedir la dirección o puede colocar aquí en la página que tenemos IDD Mahanaí o aquí también en la caja de textos de esta transmisión, usted puede pedir informes para hacerle llegar la dirección. Así que también por ahí es muy importante de que los jóvenes puedan comprender o saber las etapas del noviazgo. Está usted invitado 15 de febrero a una conferencia juvenil y también acérquese usted con su joven, apóyelo, yo sé que será de mucha bendición. Así que vamos a continuar con nuestro tema y queremos seguir, estábamos platicando acerca de restaurar el altar arruinado que el profeta Elías se encuentra cuando dice que Acab llama a todo el pueblo y Elías quiere hacer una demostración, quiere pedirle al pueblo que se defina, que defina su corazón, si va a ir detrás de los Baales o él continúa o ellos van a servirle verdaderamente al Señor. Y yo creo algo muy importante y es que cuando la familia, cuando el hogar, cuando el matrimonio, cuando la casa sigue a una sola visión, siempre habrá bendición sobre la casa. La palabra del Señor dice que Josué le pregunta al pueblo de Israel, ya antes de cruzar el río Jordán, si no mal recuerdo, y dice la palabra que él le dijo, necesitan definirse también hoy, o servirán a los dioses que sus antepasados y sus padres han servido desde que salieron de Egipto, o servirán a Jehová. Y Josué dice algo muy importante, un texto bíblico que ha quedado marcado por la eternidad y quedará marcado por la eternidad. Y él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo creo que Dios está pidiendo en medio de una sociedad tan caótica que definamos el corazón, que podamos decir, yo y mi casa levantaremos un altar al Señor de adoración. En mi casa habrá un altar de adoración al Señor. Pero para ello tendríamos que ir al siguiente punto. Ya decíamos que para poder reparar algo necesitamos reconocer que aquello tiene una falla.
¿Y dónde reconoceremos eso? Bueno, lo reconoceremos cuando nos examinemos, cuando con humildad y sencillez reconozcamos que hay errores y que hay cosas que hemos dejado de hacer, o que si estamos levantando algún ídolo, algún altar, que no es un altar que glorifique el nombre del Señor. El profeta Elías le dice al pueblo: acercaos. El pueblo se había alejado tanto de Dios, estaba tan lejos de Dios, que solamente se había convertido en un espectador de lo que Dios hacía, pero no se involucraba en el mover que Dios estaba trayendo. Por eso el profeta le dice: acercaos pues. Y ese acercao es, el profeta le está diciendo al pueblo: por favor, regresen, restauren la comunión con Dios. ¿Qué es lo que tiene a la sociedad hundida en un caos? Que el ser humano, perdió su comunicación con Dios. A veces culpamos al gobierno, a veces culpamos a la delincuencia, a veces culpamos a todo mundo, y ahora hablo en un sentido familiar. A veces los padres culpan al gobierno, culpan a la música, culpan a los artistas, culpan a lo que ven, culpan a los programas, culpan a las películas, pero ¿cuándo habrá una responsabilidad como tal? Y es que lo que ha sucedido es que podemos culpar a todo mundo, a la sociedad, al mundo que nos rodea, a la gente que nos rodea, pero si nosotros estamos lejos de Dios y lejos de su comunicación, en medio se establece la maldad. Por eso nosotros necesitamos restaurar la comunicación con Dios. Cuando el ser humano rompe su relación con Dios, con su creador, con el que lo diseñó, en ese momento el ser humano va deformando la imagen que Dios estableció en el corazón del hombre desde el huerto del Edén. O sea que lo que vemos ahora es parte de la distorsión del pecado en el ser humano. Por eso es que vemos asesinatos más cruentos, por eso es que vemos una depravación total en la sociedad, por eso vemos que los valores se han denigrado porque el hombre ha perdido su relación con Dios y el hombre se ha alejado de su creador. Ese es el problema. Vivimos en un daño colateral, vivimos las consecuencias de alejarnos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, como hizo el pueblo de Israel, que dejó a su creador, dejó al que lo sacó de Egipto y comenzó a levantar otros baales, otros dioses, comenzó a levantar altares que no eran para Dios. En ese momento el pueblo se desvió de la verdad y de la justicia. Por eso en la actualidad necesitamos, amados hermanos y audiencia y que nos escuchen, necesitamos volver a meter a Dios a las casas, al hogar, al matrimonio, a la familia, al negocio, a la escuela. Necesitamos volver a Dios el primer lugar en el mundo, o en nuestro mundo, o en nuestra casa. Usted ha escuchado noticias seguramente y recordará que en Estados Unidos hay muchos casos, ¿verdad?, donde de pronto un jovencito lleva algún arma de fuego y lleno de odio, lleno de rencor, entra y atenta contra la vida de sus compañeros, y se crean masacres en las universidades, en las escuelas. Pero yo leía un documental, una reflexión, y decía que es que si usted ha estudiado un poco la historia de ese país, de Estados Unidos, era común que antes de comenzar una clase en las escuelas, en los lugares, primero se leía, se oraba, se leía la palabra, se oraba al Señor, y eso creaba un ambiente de bendición. Pero vinieron de pronto reformas o políticas que sacaron a Dios de la ecuación, sacaron a Dios de las universidades, sacaron a Dios de la educación, y comenzó a suceder y que las nuevas generaciones se distanciaran de su creador. Algo semejante está sucediendo en la actualidad. Nos hemos alejado tanto de Dios, la sociedad se ha alejado tanto de Dios. Necesita el mundo, necesitamos nosotros, inclusive también si hemos levantado altar a Dios, a otros dioses, necesitamos derribar esos altares y restaurar nuestro altar con el Señor.
En la iglesia, los que me escuchen de la congregación donde pastoreamos, estamos promoviendo mucho lo que es el altar familiar. Le hemos hecho los lunes. Se estableció como altar familiar. ¿Cuál es parte del objetivo? El objetivo es de que Dios vuelva a ser el centro del hogar, de la casa. Que Dios vuelva a ser el centro de cuando desayunamos. Que Dios esté sentado a la mesa cuando usted almuerza. Que Dios esté sentado a la mesa cuando usted cena. Que Dios esté sentado en su sala cuando usted ve una película con su familia. Que Dios esté ahí con el ángel de Jehová, esté guardando su descanso cuando usted duerma. Necesitamos volver a edificar el altar de nuestras casas si están en ruinas. Necesitamos urgentemente. El mundo allá afuera no va a cambiar al menos que vuelva a su relación con Dios. Cuanto más nos alejamos de Dios, más se distorsiona la imagen de Dios en nuestras vidas y más se arruina nuestro altar. Y es que un ejemplo claro fue que dice la palabra que Abraham en Génesis 12:7 levanta un primer altar a Jehová. Y ahí levanta un altar a Jehová y ofrece holocausto. En Génesis 12:8, Abraham edifica un segundo altar porque él iba errante. Dios le dice, vas a salir de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a un lugar donde yo levantaré una generación de ti. Y en Génesis 12:8, y en su caminar, él levanta un altar al Señor, pero había un altar que él había hecho y se comenzó a alejar de ese altar. En Génesis 12:10, él se ha alejado tanto del altar de Dios que dice la palabra que cuando él desciende a Egipto, de pronto los que estaban ahí, él en su desesperación de buscar ayuda, porque había escasez, desciende a Egipto y no busca la dirección del Señor, porque ya se había alejado del altar. Sí, estamos hablando de Abraham. Y dice la palabra que cuando él llega a la tierra de Egipto, él dice a su mujer, eres muy bella, eres muy hermosa. Cuando me vean y sepan que eres mi esposa, me van a matar para quedarse contigo. Entonces dice la palabra que él miente al llegar a Egipto y dice que no era su esposa, sino que dice, es mi hermana. Y dice la palabra del Señor que Faraón o los gobernantes de ahí, al ver que Sara era muy hermosa, él la quiso tomar como mujer, pero el Señor por medio de una revelación le dijo, no la tomes porque es esposa de Abraham, y si no yo traeré mal sobre la tierra. Y dice la palabra que este hombre va y le reclama a Abraham y le dice, ¿por qué me mentiste? Estuve a punto de caer y cometer y traer mal sobre la tierra. Mire, pero ¿por qué sucedió esto? Porque Abraham se fue alejando del altar de Jehová. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Dice la palabra que sale de Egipto, edifica un altar a Jehová, adora el nombre de Jehová, y Jehová cumplió todas las promesas sobre la vida de Abraham. Qué importante es que entonces el altar en nuestro corazón para Dios. Cuanto más te alejes de Dios, más se va arruinando el altar de tu vida. Porque comenzará el fuego a escasear. Pero cuanto más te acerques, más honres a Dios, más levantes un altar en tu corazón para Dios, verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. Santiago dice de la siguiente manera, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, háganse amigo de Dios y Dios se hará amigo de ustedes. ¿Vio lo importante de tener un altar? ¿Vio la importancia de un altar en nuestra vida, en nuestra familia? En un altar donde tú todas las noches puedas decirle, Señor, aquí está el altar de mi corazón. Quiero sacrificarte mis malos pensamientos. Sí, porque el altar es un sacrificio. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos, que nosotros somos el sacrificio vivo. Dice que es nuestro culto racional. Por eso yo les decía que ya nosotros no edificamos, no agarramos piedra y levantamos un altar. Ya no lo hacemos.
porque en nuestro corazón ya hay un sacrificio que es vivo y constante. Usted todos los días que se levanta y se levante debe de decirle tanto a su familia como a usted: Señor, aquí está el altar de mi corazón. Y hoy voy a colocar en este altar, voy a sacrificar mi orgullo. Y coloque usted el orgullo. Señor, hoy este día en este altar quiero sacrificar mi soberbia. Y coloque usted su soberbia en el altar. Señor, hoy quiero sacrificar la vanagloria de la vida y lo que ve en mis ojos, y establece y coloca usted en el altar del Señor espiritual, coloca usted la vanidad de su vida, ¿verdad? Señor, hoy yo me he vuelto muy mentiroso, quiero sacrificar mi lengua sobre este altar. Señor, quiero sacrificar la arrogancia con la que vivo. Señor, y comenzamos a colocar en el altar. Y así como hizo el profeta Elías, descenderá fuego del Espíritu Santo sobre tu altar y consumirá aquello que pusiste en el altar. Porque la vida es un sacrificio. Nosotros como cristianos y los que no conocen a Dios también, necesitamos entender que nuestra vida es un sacrificio vivo. Usted todos los días sacrifica. Sacrifica el orgullo. Coloque en el altar el orgullo. Coloque en el altar el ego. Coloque en el altar la arrogancia. Coloque usted en el altar aquello que más ama de usted mismo, en usted mismo, que le impide buscar a Dios, y sacrifíquelo. Y cuando usted tenga el sacrificio en el altar, yo le garantizo que fuego del cielo descenderá de la presencia del Espíritu Santo y le ayudará. Porque dice la palabra que, y ya voy al otro punto, reedificando. Decíamos que es examinando, decíamos que es acercándonos, restaurando nuestra relación y reedificando. Y dice, y Elías, y el profeta Elías reedificó el altar de Jehová que estaba arruinado. Eso significa que estaba roto, estaba hecho pedazos, estaba desbaratado, estaba abandonado, descuidado. Llevaba años sin ser utilizado. La Biblia nos dice que Elías lo arregló, que el altar que llamó al pueblo e hizo una invitación al pueblo de arreglar, de restaurar esa comunión con Dios. Y dice que trajo piedras para reedificarlo. Y las piedras, ¿para qué cree que se usan las piedras? Hay casas, las piedras simbolizan cimientos. Y los cimientos significan compromiso. Su altar necesita tener cimientos y compromiso. Por eso cuando alguien va a construir una casa, mayormente hay arquitectos o hay albañiles que dicen: vamos a meterle a la cadena, vamos a reforzarla con piedra, y compran piedra de río, buscan los lugares donde haya muy buenas piedras, y se llenan las columnas de piedra con concreto, y eso difícilmente se caiga la casa si la casa tiene cimientos, fundamentos bien establecidos. Difícilmente se le vaya a caer, al menos que haya un terremoto demasiado fuerte. Pero la piedra, dice que el profeta trajo piedra, simbolizan cimientos. Y los cimientos, cuando hablamos de cimiento, hablamos de compromiso también. Para reedificar el altar yo necesito compromiso. Yo necesito un fundamento. Yo necesito volver al principio de cuando yo tenía mi altar y lo cuidaba. ¿Sabe? El altar arruinado simboliza un altar roto, abandonado, descuidado y que no se usa. ¿Cuántos años llevaba ese altar ahí en medio del pueblo de Israel? Años abandonado. Por eso cuando el pueblo ve que Elías comienza a restaurar el altar y de pronto desciende fuego del cielo, que dice la palabra que no solamente se comió pulverizó la tierra, sino que se llevó el polvo, y la zanja, dice que estaba llena de agua, lamió aún toda el agua de la zanja, y el fuego de Jehová devoró todo y consumió todo lo que hacía. Porque eso es lo que había. Por eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros disponemos en nuestro corazón y en nuestras vidas establecer un altar. Eso es lo que hace el fuego del Espíritu de Dios.
Amada audiencia y hermano, establece tu corazón como un altar para Dios. Dile, Señor, aquí está el altar de mi corazón. Es imperfecto. Y yo no sé cuánto tiempo lleve en ruinas tu altar. Yo desconozco, pero usted sí lo sabe. ¿Hace cuánto tiempo ese altar ya no tiene fuego? ¿Hace cuánto tiempo ese altar ya no echa ni humo? ¿Hace cuánto tiempo ese altar está en ruinas? O quizás estamos como los profetas de Baal, que dice la palabra que los profetas de Baal comenzaron a danzar, se zanjaban, se latigaban, se cortaban con los cuchillos y empezaban a chorrear la sangre, porque ellos creían que eso era el sacrificio para su dios Baal. Pero dice que el profeta Elías le comenzó a decir, grítenle más a Baal, puede ser que esté ocupado, grítenle más alto, puede ser que esté en el baño, dice otra traducción, grítenle porque es Dios y ha de estar haciendo algo. Y por mucho que ellos estuvieron clamando a Baal, los profetas de Baal, no sucedió nada. Porque cuando nosotros depositamos nuestra confianza en lo que no es Dios, nunca obtendremos respuesta. Pero cuando nosotros, amados hermanos y audiencia, establecemos nuestro altar para Dios, siempre habrá respuesta de parte de Dios. Pero necesita ser un altar. Levante ese altar si está en ruina, si lo descuidaste, si llevas años sin utilizarlo, si ya no tiene fuego. Este es el tiempo de reedificar el altar a Dios. Más que nunca necesitamos volver a los altares. Y también al altar familiar, al altar en nuestra casa. Comencemos a crear un ambiente de bendición en nuestro hogar. Mire, cuando usted está, yo le he dicho a la iglesia, cuando usted está ahí si usted va a hacer la limpieza, o lo que vaya usted a hacer, siempre tenga un ambiente que en su casa, que cuando usted vea usted su casa a partir de ahora como un altar. Que toda su familia es el leño. Sus hijos son un leño, su esposo es un leño, su familia y usted como un leño, ¿verdad? Quizás la parte que más comprenderíamos acá coloquialmente, lo que conocemos como fogón. Y que usted sea un leño que esté metido y que nunca falte el fuego de Dios en su casa. Pero eso, nosotros necesitamos crear un ambiente diferente ya en nuestros hogares. Que cuando nosotros estemos en nuestra casa, en vez de estar adorando al Dios o tenerle un altar a la rencilla, tenerle un altar al pleito, tenerle un altar al odio, al rencor, en vez de tenerle un altar ahí a la disensión, en vez de tenerle un altar ahí a la falta de perdón, derribemos esos altares y comencemos a levantar un altar de adoración a Dios. Que en tu casa sea un altar que glorifique el nombre del Señor. Y yo te garantizo que verás la gloria de Dios sobre tu familia y la bendición de Dios no faltará. Porque eso es lo que Dios está deseando, que el hogar y la familia vuelvan a ser altares de adoración para Él. Por eso yo lo que le decía y continúo diciéndole que donde esté usted ahí, si está, dice el apóstol Pablo, está alguno contento, cante alabanzas. Si usted está contento, levántese todos los días adorando el nombre del Señor, glorificándolo. Ponga usted alabanza, glorifique el nombre de Dios. Cambie usted ese ambiente hostil que a veces hay en las casas. ¿Sabía usted que de pronto hay ambientes hostiles en los hogares? Hay ambientes de rencilla, de coraje, de odio. Hay ambientes que perturban el hogar. Porque las fuerzas del enemigo siempre están trabajando. El enemigo siempre está trabajando para arruinar altares. El enemigo 24/7 trabaja para arruinar altares. ¿Y cómo arruina el altar? Cuando usted está buscando a Dios, cuando usted toma a su familia y dice, ¿sabe qué? Vamos a levantar la casa, ¿sabe qué? Vamos a orarle junto al Señor, ¿sabe qué? Vamos a buscar la presencia, ¿sabe qué? Esposo, esposa, hijos, hoy nos vamos al templo, ¿sabe qué? Hoy nos vamos a la escuela bíblica, hoy nos vamos a la oración. Eso habla de que usted quiere restaurar el altar familiar y el altar de su casa y de su vida.
Y cuando usted comienza a levantar el altar, a poner cimientos sobre ello, el fuego de Dios estará en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su empresa, en los negocios, en sus ventas, en todo lo que usted haga. Siempre hay un altar para Dios. Y glorifique el nombre del Señor. Ponga usted alabanza, glorifique a Dios. Bendiga a su esposo, bendiga a sus hijos. Se van a la escuela, bendígalo. Cubra sus altares también. Declare palabra de bendición sobre ellos. Porque el enemigo siempre estará buscando destruir los altares. Siempre. Él buscará la primera oportunidad de que cuando vea que el altar está formándose, tratar de derribarlo. ¿Sabe? Con desánimo, con pleito, con conflicto, con división, con tantas cuestiones, dardos que el enemigo manda. Con adulterio, con fornicación, con mentira, con engaño. Esos son dardos que Satanás envía para destruir los altares de la casa, de la familia. Por eso usted tiene que ser muy sabio y estar revisando constantemente lo que yo decía, examinando constantemente cómo está el altar. De vez en cuando reúnase con familia. Hagan sus altares familiares. Si usted no lo hacía, hágalo. Levante una oración. Mediten en la palabra, adoren a Dios juntos. Y yo le garantizo que nunca faltará fuego en el altar de su casa y en el altar de su corazón. Yo les invito profundamente a que volvamos al altar de Dios. Vamos a volver al altar de Dios. La sociedad allá afuera no va a cambiar. No esperemos que las cosas cambien allá afuera. Y si usted es de los que no conoce al Señor, yo le invito, restaure el altar, no importa cómo esté. El profeta Elías lo encontró en ruinas. Yo quiero imaginar que así como de pronto dejamos un poco de piedra, usted ha visto, ¿verdad?, las construcciones que de pronto las dejan en obra negra y no se le da mantenimiento, se deja en el abandono. Lo primero que comienza a crecer es el monte. Comienza a crecer el monte, la mala hierba, comienza eso a mancharse y cuando venimos a ver la casa que había quedado más o menos bien, o abandone usted su casa un tiempo y se va a dar cuenta que va a encontrar animales, va a encontrar esto, va a encontrar todo eso va a estar en un desastre, las paredes manchadas, enmojecidas, parche por aquí, parche por allá, húmeda, goteando. Bueno, ¿por qué? Porque está arruinado. Yo quiero pensar que el profeta Elías encontró algo semejante en el altar de Dios. Quizás las piedras estaban, dice que la arregló, tomó piedra. Quizás las piedras, porque eran con piedras que se hacían, quizás una piedra estaba por allá, otra estaba por acá, otra estaba tirada allá. Y él tuvo que volver a juntar todo, acomodar todo y colocar el sacrificio. Los leños significan el fuego de Dios. El leño significa un deseo de encender el fuego de Dios sobre su vida. Entonces usted tiene que colocar qué piedras que son compromisos y cimientos, leños que enciendan el fuego de Dios y el sacrificio que nunca debe de faltar. Sacrifique algo en el altar del Señor todos los días de su vida. Todos los días de su vida usted sea un altar para Dios. Cuando vaya a la universidad, dígale: Señor, aquí está mi altar y voy a sacrificar mi mal comportamiento con mis amigos. Si usted es un esposo, si usted es esposo, Señor, mi vida hoy es un altar y hoy voy a sacrificar estar teniendo conversaciones indebidas. Que siempre haya sacrificio. Y si usted como esposa, Señor, hoy voy a sacrificar quizás mi orgullo, quizás lo que yo tenga en mi corazón. Que no falte el fuego de Dios en su vida. Y dice la palabra que cuando Elías restaura el altar, descendió el fuego de Jehová y consumió todo, y la gente dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. ¿Quieres ver a Dios obrando en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tus negocios, en todos tus planes y en todo lo que emprendas? Tienes que hacer y restaurar el altar para el Señor. Y nunca faltará el fuego del Señor sobre tu vida. Bendito sea Dios. Gracias por esta maravillosa palabra que sé que ha sido de mucha bendición para su vida. Compártala,
vamos a compartirla. Si usted conoce a algún amigo, si a veces compartimos malas noticias, bueno, ya no compartamos malas noticias, vamos a compartir estas buenas noticias del Evangelio de Jesús y decirle a la sociedad que todavía hay esperanza en medio de un mundo caótico, que todavía hay un altar a Jehová que necesita ser restaurado y que Dios quiere depositar su fuego sobre su altar. Vamos a orarle al Señor y darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que tú me permitiste compartir. Te pido, Señor, que así como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Señor, y que estas palabras que han salido de mis labios sean palabra de vida, Señor, que produzcan lo que tengan que producir en el corazón, Señor, de quien nos escuchen, Padre. Si alguien no conoce tu nombre, Señor, revélate por medio de esta palabra y atráelo. Espíritu Santo, convence lo que te necesita. Y Padre, si ya hay gente que te conoce y el altar está arruinado, ayúdanos a arreglarnos, Señor. Ayuda a que ese altar se arregle y que no falte fuego de Dios sobre nuestras vidas. Yo bendigo sus vidas, Señor, todo cuanto tengan y emprendan, Padre de la gloria. Derribamos los altares de los dioses falsos, Señor, en nuestro corazón. Si hemos levantado altares a otras cosas que no son Dios en nuestras vidas, Señor, derriba nuestros altares, Señor, y entrónate como Rey sobre nuestro corazón, como el único Dios, Señor, sobre nuestras vidas, Padre de la gloria. Establecemos nuestro corazón como un altar y que en tu altar nunca falte sacrificio, y como nunca falta sacrificio, nunca faltará fuego de Dios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gloria al Señor. Antes de despedirnos, gracias a todos los que nos ven. Por aquí tenemos algunos que se han ido conectando. Tenemos a María Miguel Obando, bendiciones. Por ahí tenemos a Jorge Arcos, nuestro hermano, bendiciones abundantes. Marino Obando también, bendiciones. Eunice Santos, le mandamos muchas bendiciones también. Gracias por conectarse. A nuestro hermano Edgar, saludo Edgar. Nuestra hermana Luz del Alba también. Nuestra hermana Romana Jiménez, también bendiciones abundantes. A mi esposa nuevamente, que mi esposa es la fan número 1 ahí de mis transmisiones. Así que gracias a todos los que se conectan y les pido que compartan. Le damos gracias al Señor. Soy el pastor Arley García Sánchez de la Iglesia de Dios en Villa Jalupa, llamada Mahanaí. Nuestros servicios son martes a las 6, oración, miércoles a las 7, escuela bíblica, y los sábados los jóvenes tienen sus actividades. Este sábado tienen una conferencia, ya decíamos, pasaba el flyer ahí, pero los jóvenes tienen sus servicios a las 6 de la tarde los días sábados. Y los domingos tenemos un maravilloso servicio de adoración y exaltación a nuestro gran Dios. Si en la semana tú, por diferentes cuestiones realmente que te impidan asistir entre semana a una congregación, los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio. Ahí juntos nos unimos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Dale gracias por la semana que nos regaló y también para recibir la bendición por la semana que el Señor traerá al comenzar el siguiente lunes. Así que yo les animo también, si usted les queda muy lejos, busque una congregación, busque un lugar, pero acerquémonos cada día más al Señor. Y recuerde usted es un altar de adoración donde nunca debe de faltar sacrificio ni fuego del Señor. Soy el pastor Arley García Sánchez y junto a mi esposa pastoreamos la iglesia en Jalupa, mi esposa Michelle. Bendiciones y nos vemos el siguiente martes con la ayuda del Señor. Pronto tú vas a entender que en tu vida no vivirás tú, solo Jesucristo puede cambiar tu vida, va a cambiar, transformar. Jesucristo va a cambiar tu vida.